Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de comunicación correspondiente a la semana 24 para los estudiantes de quinto grado de educación secundaria, en donde hacemos seguimiento al programa Aprendo en Casa, que se transmite por la Radio Nacional. El título de la sesión del día de hoy es Conocemos las características de un mural informativo y lo planificamos. La competencia que vamos a trabajar el día de hoy es lee diversos tipos de texto en su lengua materna. El propósito de esta sesión es que los estudiantes identifiquen las características y el propósito de un mural informativo y planifiquen la elaboración de uno sobre los conflictos sociales y ambientales de su región. El mural. El mural, vamos a conocer qué significa un mural o qué es un mural. El mural es también conocido como tablero de anuncios. Es un medio de enseñanza o medio de comunicación general que se destina a la exhibición de fotografías, carteles u otros textos e imágenes con el fin de informar a los que observan contenidos de índole docente, política o cultural. La mayoría de los murales están conformados por una pieza rectangular de madera o cartón tabla. Pueden utilizarse otros materiales como el plástico o el cristal, pero siempre deberá tenerse en cuenta que lo más importante en el mural no es su forma, el material de que está hecho ni incluso su color, sino las informaciones que aparecen en él. ¿Cuál es el propósito de un mural informativo? Su propósito es dar a conocer contenido de interés para la comunidad educativa y es utilizado usualmente como recurso didáctico. La palabra mural puede o no estar presente en el mismo, aunque generalmente se sitúa en la parte superior a un tamaño mayor que el resto de las informaciones. Se hace con el objetivo de que las personas que observan el mural de lejos puedan identificarlo como tal y se aproximen a ver sus informaciones. Características. ¿Qué características debe considerar un mural informativo durante su elaboración? Deben de respetar el siguiente orden. Paso 1. Seleccionar y delimitar el tema propuesto en nuestra experiencia de aprendizaje. Paso 2. Recolectar y clasificar información de diversos tipos de textos analizados en las áreas de PCC, Ciencias Sociales, Matemática y CT. Tercer paso. Diseñar un borrador del mural informativo. El primer diseño lo puedes hacer en tu cuaderno. Cuarto paso. Determinar los materiales a utilizar, papelógrafo, cuaderno, etc. Quinto paso, realizar una selección de imágenes. Sexto paso, escoger el tamaño y tipo de letra a utilizar en los títulos, subtítulos y contenido del mural. Se debe cuidar la estética y legibilidad de este. Paso 7, escoger los colores a utilizar en el mural. De quinto grado de educación secundaria. Hoy vamos a analizar un texto narrativo con estructura simple. El análisis del texto nos va a servir para formular comentarios y opiniones sobre la manera como el personaje del cuento es tratado durante la secuencia del relato. En ella se escuchará la manera como es vulnerado sus derechos como ciudadano y denigrado como persona. Vamos a escuchar el siguiente relato de Ciro Alegría. Ahora sí, estamos listos y preparados. Entonces, escuchamos el relato Calixto Garmendia, autor Ciro Alegría. Sucedió que vino una epidemia de tifo y el panteón del pueblo se llenó con los muertos del propio pueblo y los que caían del campo. Entonces las autoridades echaron mano de nuestro terrenito para panteón. Mi padre protestó diciendo que tomaran la tierra de los ricos, cuyas haciendas llegaban hasta la propia salida del pueblo. Dieron de pretexto que el terreno de mi padre estaba ya cercado. Pusieron gendarmes y comenzó el entierro de muerto. Quedaron a darle una indemnización de 700 soles, que era algo en esos años. Pero, ¿qué autorización? ¿Qué requisitos? ¿Qué papeleo? ¿Qué no hay plata en este momento? Se le estaban cobrando a mi padre, para ejemplo, de reclamadores. Un día,
después de discutir con el alcalde, mi viejo se puso a afilar una cuchilla y para ir a lo seguro, también un formón. Mi madre algo le vería en la cara y se le prendió del cogote y le lloró diciéndole que nada sacaba con ir a la cárcel y dejarnos a nosotros más desamparados. Mi padre se contuvo como quebrándose. Yo era niño entonces y me acuerdo de todo eso como si hubiera pasado esta tarde. Mi padre no era hombre que renunciara a nada, a su derecho, y comenzó a escribir cartas exponiendo la injusticia. Quería conseguir que al menos le pagara. Un escribano le hacía las cartas y le cobraba 2 soles por cada una. Mi pobre escritura no valía para eso. El escribano ponía al final: a ruego de Calixto Garmendia, que no sabe firmar fulano. El caso fue que mi padre despachó 2 o 3 cartas al diputado por la provincia, silencio. Otras al senador por el departamento, silencio. Otra al mismo presidente de la República. ¿Y qué creen? Silencio. Por último, mandó cartas a los periódicos del Magro y a los de Lima. Nada, señor. El postillón llegaba al pueblo una vez por semana jalando una mula cargado con la valija del correo. Pasaba por la puerta de la casa y mi padre se iba detrás y esperaba en la oficina de despacho hasta que clasificaban la correspondencia. A veces yo también iba. ¿Carta para Calixto Garmendia?, preguntaba mi padre. El interventor, que era un viejito flaco y bonachón, tomaba las cartas que estaban en la casilla de la G, las iba viendo y al final decía: nada, amigo. Mi padre salía comentando que la próxima vez habría carta. Con los años afirmaba que al menos los periódicos responderían. Arismendi me ha dicho que, por lo regular, los periódicos creen que asuntos como esos carecen de interés general. Esto, en el caso de que los mismos no estén en favor del gobierno y sus autoridades y callen cuanto puedan perjudicarles. Mi padre tardó en desengañarse de reclamar lejos y estar yéndose por las alturas varios años. Un día, a la desesperada, fue a sembrar a la parte del panteón que aún no tenía cadáveres, para afirmar su propiedad. Lo tomaron preso los gendarmes, mandados por el subprefecto en persona, y estuvo 2 días en la cárcel. Los trámites estaban ultimados y el terreno era de propiedad municipal legalmente. Cuando mi padre iba a hablar con el síndico de Gastor del municipio, el tipo abría el cajón del escritorio y decía como si ahí debería estar la plata: no hay dinero, no hay nada ahora, cálmate, Garmendia, con el tiempo se te pagará. Mi padre presentó 2 recursos al juez, le costaron 10 soles cada uno. El juez los declaró sin lugar. Mi padre ya no pensaba en afilar la cuchilla y el formón. Es triste tener que hablar así, dijo una vez, pero no me darían tiempo de matar a todos los que debía. El dinerito que mi madre había ahorrado y estaba en una ollita escondida en el terrado de la casa, se fue en cartas y en papeleo. Ahora, después de haber escuchado el relato, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué el relato se considera como un texto con estructura simple? La narración se entrelaza constantemente con diálogos y las descripciones, generando secuencias diferentes y se considera de estructura simple porque tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? ¿Cuál es la intención propuesto por el autor al escribir el texto? Es dar a conocer el trato hacia la persona y el despojo de sus tierras que sufre el personaje por parte de las autoridades del pueblo. Tercera pregunta. Creo que te diste cuenta cómo que dentro del relato se hace énfasis en el uso de pronombres personales como: mi padre no era un hombre que renunciará a su derecho. Comenzó a escribir cartas exponiendo la injusticia. Quería conseguir que al menos le pagara. Un escribano le hacía las cartas y le cobraba 2 soles por cada uno. El alcalde murió de un momento a otro.
Unos decían que de un atracón de carne de chancho y otros que de la cólera que le daban sus enemigos. Tercer ejemplo. Pasaba por la puerta de la casa y mi padre se iba detrás y esperaba en la oficina del despacho hasta que clasificaban la correspondencia. A veces yo también iba, ¿no? Aquí en este relato hace énfasis mucho del uso de pronombres personales, ¿no? A ver, identifica los pronombres personales, chicos. Cuarta pregunta. ¿Cuál es tu apreciación crítica del relato de Ciro Alegría? El relato escuchado cuestiona los abusos desmedidos contra los indios de un pueblo de la sierra peruana. El escritor crea un personaje héroe que en todo momento, hasta haciendo la lucha contra los abusivos y corruptos de la autoridad del pueblo en defensa de los indios. El relato es realista y está escrito con un estilo sencillo. ¿A qué conclusiones podemos llegar sobre el relato escuchado? Recuerda, estimados estudiantes, cuando formule tus conclusiones debe considerar los pasos desarrollados en la sesión anterior. Revisa tu sesión anterior en donde nuestra evidencia eran las conclusiones formuladas de la información recibida sobre el mural informativo. Ahora vamos a ver qué vendrían a ser los registros lingüísticos, porque es muy importante porque al tiempo de elaborar ustedes su mural van a tener en cuenta qué son los registros lingüísticos. Se denomina a las variedades que ofrece la lengua y cada emisor selecciona con la finalidad de adaptarse a la situación comunicativa correspondiente. Se clasifican en dos, el registro formal y el registro no formal. El registro formal requiere formalidad y un uso cuidado del idioma. Se clasifica también se subdivide en registro formal estándar y registro formal culto. El estándar se caracteriza por seguir la norma. La norma se encarga de establecer las reglas que permiten utilizar la lengua correctamente. Esta variedad del idioma sirve de modelo para el resto, porque se acerca en mayor medida al ideal de la lengua. El registro formal culto, pronunciación y ortografía correcta, riqueza léxica, sintaxis ordenada y sin errores, uso de cultismos o recursos retóricos. Es utilizado en textos científicos, técnicos y literarios. Ahora vamos a analizar el registro no formal. Dice que se caracteriza o requiere un uso elaborado del idioma más familiar. Se subdivide en registro no coloquial, dice la pronunciación relajada, una de las características de la pronunciación relajada, importancia del lenguaje corporal, expresividad, exclamaciones, interjecciones, fórmulas de tratamiento de confianza. Este registro es frecuente en conversaciones familiares y entre amigos, algunas acciones cotidianas como ir a comprar, etc. El registro no formal, registro vulgar. Se caracteriza por desviarse de la norma, pobreza léxica, el uso incorrecto de las palabras, de preposiciones, de refranes, uso incorrecto de la gramática, oraciones cortas y sin terminar. Es utilizado por personas de muy poco nivel cultural. En esta parte vamos a completar las siguientes guías de planificación. Aquí vamos a responder las preguntas para tener claridad sobre el propósito de nuestro mural informativo. Primero, ¿qué título tendrá el mural informativo? ¿Quiénes serán los receptores de la información transmitida en el mural? ¿Qué tema o tema se presentará en mi mural informativo? ¿Cuál es su propósito de elaborar un mural informativo? ¿Qué tipo de textos voy a utilizar para presentar la información en mi mural? ¿Por qué es sumamente importante que los textos seleccionados tengan coherencia y claridad? El mural debe informar sobre el tipo de problema que debe proponer una propuesta de solución. ¿Qué tipo de registro lingüístico se debe considerar al proponer los textos informativos para presentarlos en nuestro mural informativo?
Los textos presentados en el mural informativo deben ser de estructura simple o también se considera otro tipo. ¿Quiénes serán los expositores de la propuesta de mural? ¿Qué secciones tendrá nuestro mural informativo? Al costadito me van a escribir su respuesta su guía de planificación. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, querido estudiante, ¿qué información debo considerar dentro de mi mural informativo y qué tipo de textos debo presentar? ¿Qué habilidades pusiste en práctica y cómo lo hiciste? Esperando que tus respuestas sean positivas. Hemos llegado al momento de la evidencia de la actividad, con la finalidad de mostrar si has logrado el propósito de esta sesión, que es de planificar un mural informativo seleccionando de manera autónoma el destinatario, el tema, los tipos de textos, los recursos textuales y la fuente de consulta que se utilizarán de acuerdo con su propósito comunicativo. Te dejo la siguiente actividad retadora. Van a elaborar la planificación de su mural informativo, considerando los productos de las áreas desarrolladas en Aprendo en Casa. No olviden, queridos estudiantes, de tomarle una foto a la ficha de trabajo como evidencia de aprendizaje y enviarlo por el medio que nos estamos comunicando. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase.